Bien, jóvenes, me da mucho gusto que me puedan ir acompañando en esta segunda clase de nuestra materia Análisis Crítico de la Práctica Docente. Y ya haciendo un poco de reminiscencia, recordando que la palabra reminiscencia significa en griego volver a recordar, pues hemos ya analizado cuál ha sido el auge, la historia de la educación en México y también el análisis, por supuesto, de América Latina. Por ejemplo, aquí desde México vimos ya que a partir de 1921 se funda la Secretaría de Educación Pública. Anteriormente se llamaba también, estaba también la otra secretaría que era la Secretaría de Bellas Artes, así estaba fusionada. En esa época, en efecto, de la época de Porfirio Díaz, en la época de Justo Sierra, pues la escuela preparatoria, la preparatoria nacional, lo que fue en México, entrado ya el siglo XX. Pues bien, en 1921 se funda la Secretaría de Educación Pública con el propósito de llevar a todos el ámbito de la educación. En esa época estuvo, por supuesto, este hombre que escribió el libro Ulises Criollo, un bosquejo de historia de México, Hernán Cortés, y también el libro La raza cósmica, llamado José Vasconcelos. José Vasconcelos, como saben jóvenes, él en ese periodo, por supuesto, en la época del presidente Álvaro Obregón, lleva, pues envía también pues su petición para que los muralistas, este tipo de corriente de pintura, pudieran expresar sus ideas en este edificio de la Secretaría de Educación Pública. Por ello, este hombre que estuvo en Francia, que viene a México y que tuvo un amorío con Frida Kahlo llamado Diego Rivera, fue muralista. Él pintó también murales en la Secretaría de Educación Pública, en el edificio que actualmente se encuentra en la Ciudad de México. Está también el propio David Alfaro Siqueiros, también otro muralista mexicano, y el propio José Clemente Orozco, que perdió la mano por ahí en una explosión de pólvora. Ellos, en efecto, llevan a cabo este tipo de pinturas y eso nos da a entender que la historia de la educación en México también es una historia de América Latina, pero también es una práctica docente. ¿Cuál era la prioridad de los docentes en el siglo XX? Llevar precisamente el aprendizaje a toda la región, porque había gente que no sabía leer, cosa muy similar en este tiempo. Y más con estos cambios climáticos, por supuesto, es importante también la educación porque nos forja también el carácter de mantener la calma aún en situaciones totalmente muy difíciles, por supuesto, como estamos viviendo ahora. Ya vimos también la nueva escuela mexicana que empezó ya recordando un poco, haciendo de historia, a partir del 2013 inicia ya lo que fue la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. En esa época estaba Emilio Chuaifet, que fue gobernador del Estado de México. Él fue secretario de Educación Pública y se implementó para los docentes el tipo de capacitación a través de poder pasar los exámenes, las evaluaciones. Y yo creo que tuvo sentido, porque si uno quiere, por ejemplo, Lupita y los que me van a escuchar, si quieren pasar o entrar a trabajar a una universidad, a una institución educativa, es necesario uno pasar ciertas normativas, ¿no? Pasar evaluaciones, etcétera. Es lo que pasó en efecto, pero pues el sindicato, pues en parte del sindicato no lo permitió, hubo revueltas y lo que fue en el 2016, eso alimentó para la propaganda política del presidente que tenemos actualmente. Emilio Chaifet deja la Secretaría de Educación Pública en el 2015 y lo asume Aurelio Nuño, que siguió esa propuesta de la evaluación educativa y deja la Secretaría de Educación Pública en el 2017 y la toma este secretario que había sido también gobernador llamado Otto Granado. Otto Granado termina y ya lo que fue en el 2019, el propio, bueno, ya cuando entra el nuevo gobierno con López Obrador, el propio secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que actualmente es consulado en Estados Unidos, él lleva a cabo lo que va a ser la nueva escuela mexicana, que no se va a llevar a cabo todavía en ese momento, en el 2019, todavía no. Se va a llevar a cabo a partir de lo que fue en el año 2021.
Ya en esa época del 2021, entrando ya para el 2022, ya Esteban Moctezuma ya no se va a encontrar en el 2022 en frente, bueno, frente de lo que fue lo que es la Secretaría de Educación Pública, sino ahora va a ser Delfina Gómez, que actualmente es gobernadora del Estado de México. Pero todavía ahí no se lleva a cabo todavía lo que es la nueva escuela mexicana. Es decir, aquí lo que hemos estado viendo de la práctica docente es que va a cambiar el modelo educativo. Por ahí se ha mencionado, por ejemplo, de la psicología de la educación del siglo XX con el propio Brunner, con lo que fue psicología cognitiva o la revolución cognitiva de Harvard, el propio David Ausubel, Carl Rogers, donde la educación está enfocada en la persona concreta. Aquí no, aquí se va a cambiar, ahora la educación está enfocada en la comunidad, está enfocada en la sociedad. Por lo tanto, el docente tiene que trabajar proyectos, pero para que se trabaje en la casa. Ustedes hagan la crítica. Realmente un joven va a llevar a cabo, en efecto, actividades en la casa. ¿Realmente los padres tienen tiempo para eso? ¿Qué va a pasar entonces? Si ustedes hacen un poco de memoria, ya Delfina Gómez deja precisamente la Secretaría de Educación Pública y la actualmente llamada Leticia Ramírez, que por ahí tiene una carrera trunca en carreras de antropología, no terminó. En el Instituto de Antropología e Historia no terminó la carrera. Ella estudió la licenciatura en preescolar lo que fue a partir del 3 al 6 de enero del 2023, como saben, semana de vacaciones, se empezó con lo que fue el curso intensivo para la nueva escuela mexicana con los docentes. Ese marco curricular, esa propuesta curricular se ha modificado muchísimo, muchísimo se ha modificado. Y por tal motivo se fue, en efecto, en el auge de lo que fue, recuerden, el libro de texto gratuito viene desde Adolfo López Mateo, ¿se acuerdan? Con el propio Jaime Torres Bodet, desde 1957, los libros de texto gratuito. Ahora, en esta época, para afianzar la nueva propuesta de lo que es la nueva escuela mexicana, que es una educación basada en la comunidad, que empezó en verdad no en el 2021, sino en enero del 2023. Como saben, muy a prisa, los docentes tuvieron que usar la capacitación urgentemente. Y ustedes han visto los libros de texto gratuito, como tal no tiene un buen cimiento de la realidad, porque hay palabras que no existen, hay sucesos que no son más que algunos engaños históricos, por supuesto. Por eso es importante, no lo olviden. ¿Por qué les hago esta historia? Porque ya la vimos en la semana pasada, para que ustedes hagan un aspecto de educación situada y vean dónde estamos parados en temas de la formación educativa. Pero hay algo más que ahorita lo vamos a revisar. ¿Cuál es? Educación pospandémica, así como lo escuchan. Porque cuando vimos ya el currículo de lo que fue la nueva reforma educativa de Enrique Peña Nieto en el 2013, ese tipo de reforma educativa, pues se vino abajo, pero en vez de implementar un apoyo hacia el docente, porque hubo profesores que perdieron amigos, hubo profesores que perdieron a familiares, alumnos que tuvieron grandes pérdidas, pero aún así, en vez de trabajar el ámbito psicológico educativo, me haces una propuesta en un diseño curricular nuevo. Pues no concuerda, por supuesto. Hay muchos cabos sueltos, por supuesto. Y bien, el día de hoy vamos a ver el tema de la teoría conductista para que ustedes hagan su análisis, por supuesto. Ilustre Daniela, me da mucho gusto que estés por acá. Bienvenida, ¿cómo has estado? Gracias, profesor. Buenas noches. Muy buenas Bien, noches. gracias. ¿Y usted cómo está? Pues picando piedra, ilustre Daniela, un poco también triste por la situación que está viviendo aquí Acapulco, pero también un poco de preocupación por el tema de una moral muy endeble, ¿no? De los saqueos, etcétera, Daniela. Sí, esa situación es muy triste. Nos estamos acabando al planeta. En efecto, sí, y el planeta va a acabar con nosotros, ¿no? Sí, realmente es Sí, complicado. sí, Sí, por supuesto, y este análisis también
es que pues vivimos en una sociedad del consumo, ¿no? Estamos consumiendo, queremos más, y yo creo que debemos también de volver a pensar aquellos puntos importantes que como es el tema del consumo, es decir, ¿para qué tener más de lo que yo tengo y es suficiente? Es difícil, por supuesto, es una vía complicada y claro, yo como filósofo puedo hacer también mis análisis, pero algo está pasando. Eso sí, empíricamente podemos observar a través de la experiencia, algo está cambiando, algo está pasando en la realidad. Y es importante que marque también la pauta de un cambio también de conciencia social y también pues el docente que puede hacer ante grandes crisis, ¿no? Llevar un poco de educación naturalista, como comentó Howard Gardner, un poco de inteligencia natural puede ayudar en efecto. Claro, no olvidando al prójimo. Muy bien, pues me da mucho gusto, ilustre Daniela, también aquí Lupita, que estén. Adelante, Daniela, ¿quieres comentar algo? No, digo, pues sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y pues sí, yo siento que todos los humanos deberíamos de tener amor propio. Yo creo que desde ahí empieza, o sea, como poder transformar el mundo desde ahí. O sea, que todo el mundo tuviera amor propio y se interesaría por cuidar el medio ambiente. Bueno, ese es mi punto de vista. Claro, ilustre Daniela, lo comentas bien, por supuesto. Es importante, no lo olviden, jóvenes, que si nos remontamos en la historia, hubo un proceso que se llamó el periodo helenístico. Hay por ahí un libro llamado del profesor Eduardo Infante, el libro se llama No me tapes el sol. Hizo un análisis de lo que fue la época helenística, cuál fue el tema del helenismo. Recuerden que esa corriente filosófica surgió en el siglo III a.C. con la conquista de Alejandro Magno. ¿Qué pasó ahí? Se perdió lo que fue el vínculo social y cada quien se preocupaba por sí mismo. Para arreglar, deduzco yo, para arreglar esos grandes problemas que vivimos, necesitamos unidad. Necesitamos que desde la individualidad alguien pueda juntarse, por supuesto, y podamos reunir fuerzas para poder cambiar aquellos grandes males que acontecen, por supuesto. Pero si cada quien ve por sí mismo, si cada quien se preocupa para sí y le importa a los demás, y a los demás pues no le importa nada, pues podemos caer también en un exceso también de egocentrismo, y eso es peligroso. Y eso es un tema de ciencias sociales, por supuesto, muy bien lo has comentado aquí, ilustre, y también pues cada uno precisamente de este seguimiento, de esta búsqueda. Muy bien, jóvenes, pues ya entremos ya a la semana número 2. Gracias por tu apostillado, ilustre Daniela. Ercilia, veo que estás por acá también en esta hora. Bienvenida, ¿cómo has estado? Muy bien. Sale pues ahí poco a poco. Buenas Adelante. noches, perdón, buenas noches. Es que tengo algunos problemas con mi micrófono, pero aquí estoy, profesor. Muchas gracias. Bienvenida, no, gracias a ti, qué bueno que estés aquí en esta hora con este viejo filósofo. Viernes, claro, el cuerpo lo sabe, ¿no? Y también el alma, necesitamos un buen descanso, ¿no? Un buen descanso. Pero qué bueno que estés por acá. Espero que esta sesión sea también de reflexiones, por supuesto. Y el día de hoy les voy a explicar cómo van a entregar el análisis de caso 2 y también lo que es el preproyecto. Como saben, hay mucha chamba, hay mucho trabajo. Muy bien, vamos a ver la semana número 2. ¿De qué trata? ¿De qué trata la teoría del conductismo? Muy bien, aquí como pueden ver, vamos a echarle un vistazo a lo que ha sido las escuelas del pensamiento. Recuerden, tanto lo que es el conductismo, lo que es el psicoanálisis, lo que es el constructivismo, se conoce como escuelas del pensamiento, así como lo escuchan, escuelas del pensamiento. Bien, recuerden muy bien que lo que fue el siglo XX surgió, por ejemplo, hubo un médico francés llamado Charcot. Este médico realizaba, pues,
experimentos con las personas, realizaba hipnosis. Ustedes podían ir al teatro. El teatro no solamente era expresiones, sino también manifestación científica, y ahí se realizaba hipnosis, por el cual un joven que estuvo ahí, un joven que era judío, que por ser judío también vivió, pues quemaron sus libros cuando sube al poder todo el nazismo, que también estuvo una crítica también, porque el nazismo pues se alimentó de esos males, y eso dio como resultado una catástrofe totalmente del siglo XX. Ahí estuvo este joven Freud, Sigmund Freud. Yo como filósofo he leído a Freud, pero del punto de vista precisamente filosófico. Yo no entro a estas ramas porque son de especialidad, precisamente de psicología. Ahí no entro porque me puede explotar una bomba. No soy especialista en ello, pero les puedo hablar como filósofo. Sigmund Freud estuvo ahí presente en efecto y se admiró, curiosamente, de a través de la hipnosis, poder entrar en ese trance y poder tratar de sacar precisamente aquellos aspectos que tenemos en nosotros, pero en público no lo pretendemos sacar, ¿no? Hablarlo o cómo, no sabemos si existe. Charcot le llamó la segunda mente, a lo que está ahí, pero no lo sentimos, pero está ahí. Entonces, Sigmund Freud empezó a trabajar en efecto con ese tipo de trabajos, y él empezó a dar pues consultorías a señoras que ellas pues a través de lo que tomó de esa hipnosis se dio cuenta Freud que había un aspecto que no era superficial sino profundo, que las personas deberían de sacar. Él le llamó el inconsciente. Esa segunda mente que le llamó Charcot, Freud le llamó la segunda mente. Esa segunda mente precisamente le llamó Freud el inconsciente, que Charcot le llamó la segunda mente. Es lo que él dijo, que hay un aparato que regula nuestro comportamiento. ¿Por qué les hablo del psicoanálisis? Porque ahorita va a venir la escuela que se opuso al psicoanálisis, que va a ser el conductismo, que es precisamente la semana número 2. Bien, Freud decía que existía tres aparatos en nosotros. El yo, que actualmente está dialogando con ustedes. El ello, que es la pulsión de muerte, algo que debe de hacer el ello, pero mi yo pues no lo ve como pertinente. El ello es como la parte malvada que tenemos nosotros, lo que dice el psicoanálisis. ¿Y quién regula entre ese diálogo entre lo que es el ello, el yo? ¿Quién lo regula? El superyo. El superyo es la norma, la moralidad. Por eso nos conmueve mucho cuando hay desastres como ahorita estamos viendo y la gente empieza a saquear, ¿no? Y dice, bueno, tienen hambre, ¿se puede justificar? Pues no se puede justificar eso es mal. Pero aún así robando motos, televisiones, uno dice, es el ello, según el psicoanálisis. Pues tenía razón, por supuesto. Como ustedes saben, esa fue su teoría. Y claro, Freud fue el padre del psicoanálisis como tal. La psicología, que va a tener una repercusión positiva en la educación, surge como ciencia como tal. Recuerden que antes del siglo XX, antes de Freud, todos esos problemas de comportamiento, un poco también de trastornos, se curaban a través de experimentos corporales, ponerle agua con hielo, encerrarlos, etcétera. Era difícil, por supuesto, no había un diagnóstico claro. Entonces, a partir de esto, claro, el propio Freud escribió El malestar en la cultura, Totem y Tabú. Como él fue judío, también escribió un tratado sobre el judaísmo. También pueden ver también el tema de la interpretación de los sueños, etcétera, etcétera. Como saben, Freud conoció a uno de los grandes también. Ojo, lo describo como filósofo, no como psicólogo. No soy especialista en ello para que no nos explote una bomba. Simplemente descripciones muy, muy sutiles, muy sutiles. Conoció a Carl Gustav Jung, otro también que entró a la rama de la psicología
y Carl Gustav Jung fue pues el que manifestó su hipótesis que se llama el inconsciente colectivo. Qué curioso, ¿no? A veces hemos visto lamentablemente las guerras como cualquier sonido, cualquier golpe de una ventana o que se cae en un aeropuerto. No sé si vieron la noticia, estos jóvenes de Estados Unidos que estaban rezando y vieron que alguien se desmayó, se echaron a correr todos porque había un miedo colectivo. Carl Gustav Jung dice que el inconsciente se comunica entre todos. Eso pues es algo increíble, ¿no lo creen? Bien, Freud dedicó todo su tiempo, de hecho yo aquí en mi biblioteca cuento todas las obras de Freud, análisis puro y duro, pero bueno, yo lo leo nada más como filósofo, por supuesto. Como saben, el propio Freud tuvo que irse de lo que fue Alemania, él estuvo ahí en Alemania, y quemaron sus libros. Recuerden, estamos hablando ya que Hitler asume el poder en 1933 ya como gran canciller y empieza pues todo este tipo de, perdón por la palabra, pero una estupidez de buscar la raza superior. Toma del propio Nietzsche el libro de lo que, bueno, el concepto del superhombre, pero es claro que esas personas no sabían nada de filosofía. Nietzsche no hablaba de una persona superior, sino hablaba de una moralidad superior, que era muy distinto, por supuesto. Quema los libros de Freud, Freud se tiene que ir, por supuesto, y como fumaba mucho, le dio cáncer en el maxilar. De hecho, le aplicaron a Freud pues grandes dosis de narcóticos para evitar ese gran dolor y pues sufrió también grandes puntos. Entonces, ahí está la postura de el inconsciente, algo que está ahí, que existe y que no lo podemos sacar en público, porque son pasiones, son aspectos que están mal vistos en la sociedad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente es verdad lo que dijo Freud? Pueden leer El malestar en la cultura. Fíjense, el malestar en la cultura, dice Freud, que lo que más nos causa sufrimiento es darnos cuenta de que existe aspectos o acciones o naturaleza que son superiores a nosotros mismos. Tenía razón. ¿Cómo podemos evitar una tormenta? ¿Cómo podemos evitar un terremoto? Causa mucho sufrimiento, ¿no lo creen? Lo pequeño que es el ser humano y lo grande que puede hacer en grandes males para dañar este mundo. Es lo que comentó Freud. Muere precisamente, le dio cáncer y pues dejó todo un legado, por supuesto. De hecho, mi esposa es terapeuta, ella tiene, ahorita en este momento está viendo un paciente. Ella pues no es psicoanalista, pero tiene muchas corrientes del psicoanálisis a través de la palabra, como se llama la cura a través de la palabra. Bien, ahí está la primera escuela del pensamiento. Hubo otra escuela del pensamiento que se opuso al psicoanálisis, que decía que no es posible porque la gente te puede engañar, en realidad no sirven los aspectos posibles, es la medición empírica, es decir, la medición a través de aspectos físicos. Eso va a repercutir en el ámbito educativo, no lo pierdan de vista porque ahorita les voy a decir. ¿Qué pasó esto? Pues curioso, el tema del propio conductismo surgió en el siglo XX con el propio profesor John Watson en Estados Unidos. Muy bien, permíteme tantito, jóvenes, déjenme nada más, un momento nada más.
Bien, jóvenes, ¿algún comentario que tengan en este momento? ¿Algún postillado que quieran hacer? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo están viendo hasta este momento? Gracias, profesor. Un poco más claro porque sí, son temas que sí, es teoría como que sí confunde un poquito, pero hasta ahorita, bueno, yo voy bien. Gracias. Muchas gracias, Ilustre, desde tu aura. ¿Alguien más quiere comentar? Todo bien, profesor. Gracias. Excelente, muy bien. Lupita, ¿algún comentario? Hasta ahorita ninguna duda. Excelente, muy bien, jóvenes. Prosigo. Esa escuela del pensamiento que se opone al psicoanálisis es precisamente el conductismo, que el padre del conductismo fue, el fundador fue el propio Watson. Recordando muy bien que él publica en 1903, estamos en el auge del siglo XX, por supuesto, la parte precisamente de lo que es la psicología desde el punto de vista del conductista. Entonces, este punto y expresión precisamente del propio Watson es que se va a analizar el tema del comportamiento, el tema de lo que es la parte de la persona, por supuesto. Y bien, este tipo de lo que dice el propio Watson es que él se va a enfocar en el concepto del comportamiento, en lo que es precisamente lo que se puede observar, cómo me comporto, pero la pregunta es precisamente que lo que soy actualmente, lo que represento ahorita, ¿fue algo innato o fue algo construido? El conductismo se opone al tema del concepto innato. Para ellos realmente no existe, sino todo es aprendido socialmente, cosa que la escuela del pensamiento del constructivismo se va a oponer, porque va a decir ahorita Piaget, no, hay aspectos innatos en nosotros. Tiene algo de sentido, ¿por qué? Porque a veces nosotros, cuando vamos buscando nuestra vocación en la vida, nos damos cuenta de que a veces hay algunos que no nos da la matemática, no somos pitagóricos, pero otros sí. Como que hay una herencia de los padres, ¿no? En nosotros. Claro, herencias también físicas, ¿no? Uno que quisiera, por ejemplo, oye, no quiero ser Sócrates, quiero ser un Brad Pitt, etcétera, etcétera, ¿no? Hay herencias muy latentes, pero el conductismo no acepta ese tipo de ideas o tradiciones innatas desde nacimiento, sino todo es precisamente, todo lo que es observado es medible y es precisamente lo que comenta el conductismo. Pero en esa época Watson se dio cuenta que había por ahí un fisiólogo ruso. Él era ortodoxo ruso, estamos hablando del siglo XX, y él dice, bueno, le voy a echar un vistazo a este hombre llamado Iván Petrovich Pavlov. En esa época estaba también dando sus investigaciones, por supuesto, en lo que era, bueno, estamos hablando precisamente todavía que era la constitución de lo que era la Unión Soviética. Entonces, ahí precisamente se dio cuenta cómo estaba trabajando. Recuerden que Pavlov empezó a experimentar con perros. De hecho, cerca de su casa, recuerden que como era ortodoxo, lo que abunda en Rusia son iglesias ortodoxas, que son totalmente de vitrales, no son de imágenes, sino de vitrales. Y él se daba cuenta, en efecto, que cada vez que sonaba ahí la iglesia, las campanas, tenía por ahí unas mascotitas, unos perritos, empezaban como a salivar, porque era como la hora de la comida, ¿no? A la hora que empezaba la campana, a la 1 de la tarde, etcétera. Y él dijo, bueno, vamos a experimentar con los animales. Entonces, él precisamente presenta un estímulo hacia los animales. El estímulo, pues, es la comida, por supuesto. Hay una respuesta por parte del animal. Y luego nuevamente presenta el experimento a través de la campana. La campana pues es el estímulo del animal para el alimento. Entonces cada vez que tocaba la campana, el animal pues empezaba a ver una reacción como si a salivar porque venía la comida. Entonces el propio Petrovich Pavlov
le llamó a todo eso reflejos condicionados. ¿Por qué reflejos condicionados? Porque el animal, una vez haciendo ese experimento de la propia campana, pues tiene que haber premios. Es decir, si por ejemplo un estudiante, tú utilizas el conductismo, tienes siempre que manejar un premio los estudiantes, porque así no funciona el experimento del propio conductismo desde la visión de Pavlov. Recuerden que Pavlov decía que la educación se encuentra en el sistema digestivo, así como lo escucha. En el sistema digestivo se encuentra la educación. Ahora sabemos que si tenemos mucha hambre, muy difícil nos vamos a poder concentrar, ¿no lo creen? Entonces lo toma el propio Watson, dice, esta idea es muy interesante, cómo a través de estímulos, a través de acciones, podemos condicionar el comportamiento de una persona. Y para el Watson, dice, ahí radica la educación. La educación es puro ensayo, error, afirmaciones y aprendizajes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente estaremos tan programados como si fuéramos robots, como nos dice el conductismo, para adquirir un conocimiento? ¿O realmente cada persona es libre y nadie está determinado para hacer algo? Ahorita vamos a ver el libro de Walden II, del profesor Skinner, también otro precursor del conductismo, que él hablaba de un lugar utópico. La utopía significa algo que no existe, que él decía, dame un niño, lo voy a convertir en científico, lo voy a convertir en un perdedor. ¿Realmente estamos determinados a eso? ¿No será que el ser humano es algo más que el propio conductismo o el propio estímulo y respuesta? Ese es el análisis, por supuesto, que estamos haciendo. Bien, segunda escuela del pensamiento, segunda escuela del conocimiento, se opone a lo que es el psicoanálisis. Todo lo que es medible es visto precisamente a través de los estímulos. Y claro, a través de ese estímulo llegamos a generar una respuesta condicionada. Por ejemplo, estamos en una escuela, en una práctica docente, y en la escuela hay timbres. Es decir, cada vez que suena el timbre, voy al receso, pero el docente puede decir, bueno, si no haces la tarea, no tiene receso. No recuerda a Pavlov, ¿no? Me está condicionando. ¿Por qué? A lo mejor tuve una mala conducta, no entregué las tareas. Entonces, si entrego mi tarea, me va a premiar. ¿Cuál es el premio? El receso. Óigame, profesor, no me diga esto, no me diga esto, como que me está cayendo algo. O en el tema del amor, ustedes han de saber muy bien en el tema del amor, ¿no? Es que si no haces esto, no te doy esto. Oye, eso es muy conductista, ¿qué te pasa? No. Ustedes darán, claro, su punto de vista. Bien, recuerden, Watson, padre del conductismo, toma de Pavlov los reflejos condicionados. A través de estímulos y respuestas viene un premio, si lo hace correctamente. Claro, si no, pues viene el castigo, ¿no? Totalmente muy complicado, por supuesto. Muy bien, prosigo. Si tienen por ahí alguna duda, algún comentario, la pueden hacer, por supuesto, por esta vía, por esta ágora, y con gusto, pues se les va a dar lectura para la argumentación. Aquí, como les he platicado, no hay aspectos innatos, no nacemos con algo que ya traemos de nacimiento, no, nada de eso, todo es adquirido, ¿no? Todo es adquirido. Bien, aquí como pueden ver estas tres tesis, el tema de la conducta, dice el propio Watson, se aprende. Pero analicen bien, hay personas que tienen problemas cognitivos severos. Son personas que no se adaptan a lo social. Realmente, si todo se aprende en la sociedad, si la conducta es aprendida, entonces la sociedad está mal también. Es decir, si hay personas asesinas, hay personas que no siguen las normativas, hay abusos, etcétera, entonces la sociedad está mal, según esta tesis de Watson, ¿no? Analicen bien, si la conducta es aprendida y si la sociedad estuviera bien, pues todos estuviéramos bien. Pero aún sociedades buenas, hay también aspectos negativos, grandes males. ¿No será que el mal es innato? ¿De dónde viene el mal? Eso es precisamente que es importante, no lo pierdan de vista.
Aquí habla de la personalidad. Recuerden que la palabra persona, ya la hemos debatido ya, significa máscara en griego, prosopón, máscaras. Una obra de teatro, por ejemplo, no sé si han ido a algún musical de Timbiriche, La Sociedad de los Poetas Muertos, no sé a qué obra de teatro han asistido, pues los que están ahí están interpretando un papel que no son ellos. ¿Acaso no un docente no es un actor de teatro? ¿Acaso un docente no es un actor? Porque tenemos problemas, por supuesto, pero ese problema no lo vas a llevar al aula de clase. Bueno, algunos sí lo hacen, ¿no? Pero ese problema no lo vas a llevar ahí. Muestras otra cara, expresas otro rostro. ¿Qué razón tenía del prosopón, no? Entonces, dice Watson, la personalidad se hace. ¿Dónde se hace? En la sociedad, ¿no? Y aquí, en efecto, habla sobre el tema de la mente, como la mente, los sueños, los sentimientos, las añoranzas, no importan, porque como no se puede medir, ¿dónde están los sueños? No lo puedo ver. ¿Dónde está mi recuerdo? No lo puedo ver. Todo lo que importa son los condicionamientos, ¿no? Imagínate a alguien que esté condicionado para poderte amar, o alguien condicionado para hacer un trabajo. Qué difícil sería. ¿Dónde queda la libertad de la persona? Yo honestamente como filósofo les puedo decir, el conductismo tiene ideas muy interesantes, sí. Se puede aplicar en el ámbito educativo, claro. Uno puede aplicar un poco el condicionamiento para mejorar la educación y la actitud y el comportamiento de los alumnos, por supuesto. Pero existe la libertad y cada quien va a responder no como un animal, sino va a responder distinto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente es verdad todo esto? ¿Será afirmaciones de algunos psicólogos de Harvard, un poco locos, burgueses, conservadores, que está de moda esa palabra, conservadores, etcétera? Muy bien, prosigo. ¿Algún comentario hasta acá, jóvenes? Todo bien, profesor, gracias. Excelente, muy bien, muy bien. Todo bien, profesor, gracias. Excelente, ilustre, muy bien. Muy bien, muy bien. Sale pues. Bien, entonces, una forma también de llevar a la práctica el tema del conductismo, el tema del experimento. El propio Watson, llega una mamá con este psicólogo y le dice, mire, doctor, mi hijo no, pues agarra las ratas, no le tiene miedo a las ratas y como saben, las ratas tienen rabia, pueden morder, etcétera. Y le dice esta madre a Watson, oiga, necesito que ayude por favor al tema de mi pequeño, tenía 11 meses, el joven Albert. Y le dice Watson, mire, yo lo voy a curar. Yo le voy a echar la mano, voy a aplicar mi hipótesis, que todavía era hipótesis, ahorita ya es teoría, ya está comprobado el conductismo. Y pues a través de lo que ahí toma en efecto el propio Watson, toma todo el experimento que hizo el propio Pavlov con los perros. Y recordando, curiosamente, los perros, recuerden, en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron también como armas. Es decir, no le daban de comer a los perros y cada vez que escuchaban el tanque de guerra, iba corriendo hacia el tanque y explotaban, pobres animales. Se utilizó también para el tema de la guerra, el conductismo. Entonces, llevan al joven Albert, al pequeñito, y le llevan una rata que tenían por ahí atrapada. Y cada vez que le ponen precisamente la rata al joven Albert y lo quiere agarrar, detrás estaba Watson y con un martillo. Entonces, cada vez que el pobre Albert quiere agarrar la rata, pega fuerte el martillo en una lámina que tenía ahí, hace un ruidal del demonio. El pobre niño brinca, va a decir que... Y otra vez que quiere agarrar la rata, golpea fuertemente y el pobre niño empieza a llorar. Eso, es decir, eso es precisamente, le presentan ahí un acto,
un concepto precisamente y empieza precisamente lo que es el análisis, ¿no? La reacción, el estímulo y la respuesta es el mentado martillo en la lámina. Y el pobre Albert salió llorando de esa terapia terrible, ¿no? Ahorita si alguien lo hiciera, pues es maltrato infantil, ¿no? Es decir, no hay más aquí, terminas en el bote, oye, profesor, es que no le tengo miedo a las serpientes, a las arañas, bueno, aquí hay muchas arañas, ¿no? No le tengo miedo a las arañas, profesor, ¿qué pasa? Etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es precisamente lo que podemos decir, ¿no? Me refiero en efecto que ese tipo de animales que existe, pues está en cualquier lugar, ¿no? Como es el tema de las arañas, las lagartijas, etcétera. Pero el joven, Albert, pues surgía este problema y pues ocasionaba llanto. Y claro, no funcionó el pobre Albert, imagínense el miedo que dio. Pero eso fue el experimento que hizo Watson. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente podemos utilizar ese tipo de método para cambiar cierto comportamiento de las personas o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Entonces, es lo que hizo el propio Watson. Bien, y claro, ya luego va a venir el propio Skinner. Recuerden que Skinner toma de el otro psicólogo llamado Thornay. Thornay hizo experimento, de hecho encerró dentro de una caja un gato. Y el gato pues había una palanquita por el cual podía salir de la caja de madera. Entonces el gato tenía que rasguñar y buscar la forma como salir. Pero al final, a través de ese ensayo, error, logra salir de la caja. Torna llegó a decir que la educación es así. Toda práctica educativa es a través de errores, ensayos y éxitos. Es lo que dice Tornay. Eso influye en el propio Skinner, que lleva a cabo también experimentos con palomas, ¿no? También lleva experimentos con ratas, ¿no? Entonces, pero imagínense nada más, esa caja grande, a veces las escuelas son así, es decir, esas cajas grandes somos nosotros, a veces nosotros somos conejillo de indias que estamos dentro de una institución educativa, donde en efecto no nos permite crecer. Qué curioso, ¿no? Como que somos experimento. Adelante, Ilustre, te escuchamos. Buenas noches, profesor. Esto está súper extremo, o sea, sí entiendo que es un tema ya llevado a los extremos. Sin embargo, por ejemplo, le comento en mi experiencia que he trabajado con lo que aquí en donde trabajo se le llama primaria baja, que son los niños de primero, segundo y tercero, y de alguna manera, digo, no visto desde ese punto tan feo, desde esos experimentos, pero hasta cierto punto sí hay situaciones repetitivas que nos ayudan mucho, sobre todo en esas edades, con el tema de la formación de hábitos, ¿no? Hay en ciertos aspectos del proceso, por ejemplo, el lectoescritor, ayudar a los niños a crear estas ciertas rutinas, digo, sin llegar obviamente a esos temas como de condicionamiento, obviamente, pero creo que bien llevadas, o sea, como esta formación de rutinas, de alguna u otra manera, sí nos apoyan en ciertos momentos de los procesos de los niños, ¿no? Eso es lo que yo he visto en mi experiencia, ¿no? Obviamente con mucho cuidado, respetando mucho la individualidad de cada niño, o sea, buscando como siempre qué procesos son los que se prestan para este condicionamiento, por así decirlo, pero creo que de cierta manera también en los adultos, a veces como este cierto condicionamiento, pues de alguna manera también nos va llevando en el día a día a formar estos hábitos, ¿no? De que si haces ejercicio, por ende, pues vas viendo mejoría en tu cuerpo, en tu salud, al cuidar tu alimentación. Digo, son como condicionamientos un poco más positivos, pero sí definitivamente esto visto en retrospectiva en esos años, pues sí es algo que ahorita, y más con todas las generaciones y con todo este tema de la exposición de redes, no me imagino que un experimento así en estos momentos siquiera lo pudiéramos pensar, ¿no? Claro, por supuesto, Ilustre, muy, muy oportuno
tu punto de vista, claro, tú hablas de esa experiencia, sí, tienes razón. Todo aprendizaje, todo estudio es un hecho repetitivo, ¿no? Es decir, si uno quiere memorizar, quiere aprender, uno debe de realizar un hecho repetitivo. Fíjense que me hiciste recordar, ilustre, el libro del profesor, Miguel de Unamuno y Jugo, este profesor español, filósofo español. Él tiene varios libros del sentimiento trágico de la vida, bueno, del concepto precisamente del sufrimiento, y tiene también otro libro que se llama Amor y Pedagogía. Bueno, espero no equivocarme en el título, pero sí, el propio Miguel de Unamuno y Jugo menciona que toda educación es un hecho repetitivo. Y sí, cuando hablamos de un hecho repetitivo, hablamos del conductismo. Lo comentas bien, ilustre. Por ejemplo, el hábito de la parte de higiene con los niños, la higiene. Dos, ser responsable, es decir, cuidar los objetos que tenemos. Es decir, sabemos que el objeto también tiene pérdidas. Es decir, hay que cuidar el objeto que tenemos, una compu, etcétera. ¿Por qué? Porque no siempre la vamos a tener. Punto número 3, lo que busca es también un pensamiento reflexivo. Y ahorita lo vamos a ver ya con Piaget, que el pensamiento reflexivo a partir de los 2 años todavía no está en el niño, ¿no? Entonces, todo esto, cuando un docente aborda su práctica, se encuentra también con dificultades de arquitectura, es decir, hay escuelas que no cuentan con lo necesario para aprender. Hay frío, sabemos que el ambiente influye en la parte educativa. 2, el hambre. Como bien comentó Pavlov, la educación se convierte en el sistema digestivo. El propio, hemos comentado muy bien, etcétera, sobre el tema de que también la parte exterior determina. Pero un buen apostillado, ilustre, Ercilia, qué bueno que lo mencionas. Y pues el conductismo como tal es una teoría tampoco nada despreciable, se puede llevar a cabo, claro, no tomar pobres niños, ¿no? Estos experimentos de las arañas, las ratas, etcétera, ¿no? Un buen apostillado. Muy bien, dejamos ya la segunda escuela del pensamiento, el conductismo. Ahí cuando puedan lean Walden 2, es una gran novela, por supuesto, un poco utópica, como muy bien comentó este matemático llamado Arquímedes de Siracusa. Lamentablemente lo mataron haciendo un problema matemático sobre el círculo. Arquímedes, ¿se acuerdan que llegó a decir, dame un punto de encuentro y voy a mover el mundo? Lo que comentó Arquímedes. Arquímedes inventó el sistema de palancas. Así tomó Skinner. Dame un niño y lo voy a convertir en un científico o en un criminal. Partes muy fuertes, por supuesto. Muy fuertes. Muy bien, prosigo. Bien, vamos con la tercera escuela del pensamiento. Entramos ya con un hombre ecléctico. Recuerden que la palabra ecléctico significa, del griego traducido, significa tomar muchas partes, tomar mucha información. Bueno, a veces ser ecléctico para un docente funciona, porque hay profesores que dan matemáticas, historia. Sí, fíjate, pues, a veces uno es ecléctico, por supuesto. Bien, a partir del siglo XX se decía que la personalidad pues era producto totalmente de esa cultura y que pues uno pues decide a veces realmente y uno no tiene autonomía, uno lo que haga la cultura de uno mismo, ¿no? Como bien comentó Jean-Paul Sartre, uno es lo que han hecho de uno mismo, ¿no? Lo que han hecho de ti, uno es lo que han hecho de ti. La cuestión es que no es así, por Dios, no es así. Uno puede decidir también qué puede hacer de uno mismo. Es aquí donde va a entrar la tercera escuela del pensamiento llamado el constructivismo. Entramos ya en Suiza, siglo XX, como saben. En esas etapas también del siglo XX fue totalmente terrible. ¿Por qué? Casi se destruye el ser humano. Imagínense nada más esos grandes campos de concentración. Renunciar a no pensar, holocaustos, nada más te juzgaban por el color de la piel. Y pues he conocido a gente que han dicho, bueno, me hubiera gustado estar en ese tiempo, bueno, si hubieras estado hubieras muerto. Terrible, sí, la sátira es terrible, pero adoran a Hitler. Oye, ese Hitler.
Si ustedes analizan, por ejemplo, en esa época de Jean Piaget del siglo XX, estoy haciendo un contexto, por ejemplo, hubo un pensador llamado Ludwig Wittgenstein. Fue un filósofo austriaco, luego se convirtió pues a la nacionalidad inglesa. Él estudió junto con Adolf Hitler en la escuela básica. Y Hitler era un niño con pocos talentos. Ese hombre no podía leer ni un libro. Escribe, por ejemplo, Mi lucha, My Kampf, que se publica en 1924. Es un libro sin sentido. Un libro que no tiene ni gracia. Pero eso es precisamente cuando una sociedad está dañada, cuando un sistema educativo no tiene valores estables, cualquier viento que sople se lo lleva a grandes arrecifes imposibles de salir, por supuesto. Toda esa gente que dice, Hitler, si hubieras estado ahí, te hubieran matado a ti por tu color de tu piel, por tu condición física. Entonces, cuidado con esa argumentación, ilustres. Recuerden que comentó Platón. Platón decía que la educación se encuentra en el color de la piel. Una persona entre más blanca es, mayor es su virtud, es decir, es buena. Los malos son los negros, los malos son... Ahora comprendemos cuando hacen migraciones, los migrantes que vienen de Haití, ¿qué hubiera pasado si fueran rubios o verdes? ¿Cómo lo hubieran recibido en la frontera norte? Les abrirían la puerta rápidamente, como pasó con los ucranianos. ¿Qué hubiera pasado? Es importante reflexionar, por supuesto. Piaget vive en ese mundo de mucha dificultad, por supuesto. Él a los 10 años publicó un libro sobre los gorriones, imagínense nada más, de unos mentanos pájaros que andaban ahí en el parque, que cuidado, si ustedes andan por ahí en esos parques donde hay muchos pájaros, si uno como que se pone medio, se está durmiendo, te arranca la tortilla, te arrancan el bolillo, luego pasa, por supuesto. Entonces publica precisamente, era un niño de un talento extraordinario, llegó a tener 3 hijos, de hecho toda su teoría lo llevó a cabo a través, lo aplicó en sus 3 hijos. Él pues fue precisamente, estudió biología, se doctoró en biología. Él le gustaba la filosofía, pero pues no, como tal no lo estudió en una academia, pero fue autodidacta, ¿no? Yo creo que ayuda mucho precisamente el tema, y gracias precisamente a ese tema de la filosofía, estoy seguro que revisó a Johann Fichte. Johann Fichte fue un filósofo, de hecho, un filósofo pobre, bueno, dígame qué filósofo rico, ¿no? Es decir, si usted dice, oye, profesor, imagínense nada más en la mañanera, ¿no? Ese programa que todos los días lo escuchamos, pero ya estamos hasta indigestos, ¿no? La mañanera. Un filósofo tiene un rancho de caracoles, ¿cómo es posible? Bueno, dígame qué filósofo realmente rico, pues. Pero a raíz de lo que toma de Johann Fichte, un filósofo del siglo, ya entrado precisamente, casi entrado del siglo XIX, siglo XVIII, Johann Fichte fue un hombre que sufrió mucho, una pobreza terrible. Revisa el libro Crítica a la razón práctica del propio Immanuel Kant, le regresa el aliento, escribe su libro Ensayo de toda crítica, de toda revelación. ¿Por qué les menciona Johann Fichte? Porque Piaget toma sus ideas de ¿cuál? La dialéctica. Esa la van a escuchar siempre. ¿Qué demonios es la dialéctica? Contraposición argumentativa. Una tesis, una antítesis, una síntesis. Lo podemos aplicar, por ejemplo, riqueza, una tesis. Antítesis, pobreza. Una síntesis, revolución. Para Piaget, por eso es que habla él de el tema de acomodación, de asimilación. Eso es dialéctica pura, por supuesto. Lo tomó de Johann Fichte. Claro, tomó también del propio Immanuel Kant. Recuerden que Immanuel Kant creía en las ideas innatas. Vean, el conductismo no cree en las ideas innatas, pero Piaget cree precisamente en las ideas innatas, y él precisamente fue el fundador del constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Es una teoría epistemológica, pedagógica, que dice que no somos copia de la realidad. Ojo,
El conductismo dice que somos copia de la realidad. El constructivismo dice que no. Somos productos de nosotros mismos. Óigame, profesor, no me diga esto. ¿Cómo que somos productos de nosotros mismos? No, pero ¿qué pasó? Sí. Entonces, si en algún momento nos hemos equivocado, si en algún momento no hemos sido lo mejor posible, tenemos la oportunidad de mejorarla. Y no es que yo interactúe con gente, sino simplemente la decisión propia. Ese es el constructivismo. No somos copia de la realidad, somos producto de nosotros mismos, construcciones de nosotros mismos. Y por eso se pregunta a Piaget, ¿cómo conocemos el mundo? ¿Cómo aprendemos? En el siglo XVI, ¿dónde estábamos? No estábamos. Entonces, ¿por qué nos da miedo? Estoy seguro que a todos nos da miedo morir. Si esa sensación en algún momento ya lo sentimos, es decir, siglo XVI, no estábamos. Bueno, si alguien por acá es budista, en otra reencarnación, etc. Pero no estábamos, ¿no? ¿Cómo conocemos el mundo? ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Por eso él es de epistemología genética, ¿no? Epistemología totalmente. Es decir, hay herencia de los padres. Los padres nos heredan algo, cosa que el conductismo dice, no, nada, nos heredan los padres nada. Bueno, me parezco yo a Sócrates o algo así, no. Puede suceder, por supuesto, puede suceder. Bien, prosigo, jóvenes. Espero que me vayan captando, por supuesto. Bien, aquí precisamente recuerden que el propio Piaget, como estudió biología, él dice que uno se adapta, en la adaptación del medio no es por azar. No se les olvide esto. Recuerden muy bien que el tema de la biología, de Darwin, etcétera, es que las especies se adaptan al medio por azar, simplemente por azar. Ah, mira, llegué aquí, me voy a adaptar. Por azar, no. Dice Piaget, la adaptación al medio no es por azar, sino es por intención de la persona. ¿Y qué razón tenía, no lo creen? ¿Cómo estamos viviendo ahora cuando pasamos una pandemia? ¿Cómo estamos viviendo en este momento? Si seguimos hablando, seguimos respirando, seguimos afirmando, significa que nos hemos adaptado, ¿no? No por azar, sino por intención intelectual. Por ejemplo, yo doy clases en línea, yo antes daba clases presencial, ahora soy un ermitaño, ¿no? Aquí vivo, casi no salgo de casa, tengo mis libros, mi esposa, casi no salgo. ¿Cómo nos hemos adaptado a ese medio? Por supuesto, ¿no? Y recuerden que toma del profesor James Mark el tema de la epistemología genética. Es en realidad este profesor de Estados Unidos, de hecho fue filósofo, pedagogo, toma el concepto de la epistemología genética. Recuerden que la epistemología estudia el conocimiento. ¿Qué dice el propio James Mark? Que nuestros padres nos han heredado un código por el cual estamos propensos para adquirir ciertas habilidades para vivir en el mundo. ¿Se dan cuenta? Ahora, por ejemplo, en una aula de clases que dice, es que el profesor no me da la historia, no se me da, pero no por eso voy a fracasar. A lo mejor otro tipo de habilidad es compatible conmigo. La cosa es que hay que aprender a descubrirla. A lo mejor es importante, ilustres, los que me van a escuchar, echar un vistazo a nuestra genealogía histórica, echar un vistazo a nuestros padres, nuestros abuelos, de dónde vendrá nuestra familia, qué generaciones podemos rastrear y qué generaciones no. Lo que sí es claro es que, por ejemplo, nuestra familia del siglo XVII sí existió, porque no es posible que seamos producto nada más de este siglo, ¿no? Es decir, venimos de una generación atrás. Por ejemplo, el siglo XVII se han preguntado a su familia, ¿a qué se dedicaba? ¿A qué estaban haciendo? ¿No? De ahí venimos, de toda esa historia, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Todo eso se pregunta el constructivismo, por supuesto, tiene un mayor impacto que el propio conductismo. Bien, prosigo. Y también ya para ir terminando, jóvenes, y aquí precisamente está la propia teoría del propio constructivismo, del propio Piaget. Dice él que en ese ambiente en donde estamos,
tenemos que utilizar la autorregulación. Es decir, yo siempre me he preguntado, luego cuando voy a una plaza con mi esposa como filósofo, luego le pregunto a ella, ¿por qué no todos en este momento nos vamos al caos? ¿Por qué tenemos que seguir ciertas normas? Según Piaget, porque ese es el orden. Uno está propenso al orden, no al desorden, ¿no? Por eso en la educación, en el aprendizaje debe de haber también un orden, un método, por supuesto. Y esa autorregulación, dice el propio Piaget, nos causa equilibrio, tanto cognitivamente, tanto emocionalmente y también la parte intelectual, racional, equilibrio. Vean ese punto, por supuesto, ¿no? Pero además, en esa realidad, dice Piaget, se da lo que se conoce como asimilación. Asimilación, que es precisamente corregir, modificar la información que nos llega de esa realidad. Solamente el ser humano la puede hacer. Así como no lo hace una piedra, no lo hace un árbol, ni un animal. Esa es la asimilación que dice Piaget, modificar la información que tenemos. Y es ahí donde entra también el riesgo actualmente de las tecnologías de información y comunicación. Porque toda la información que nos llega, como es tanta información, no estamos utilizando la asimilación. Aquí puede salir un buen preproyecto, ilustres. Aquí puede salir un buen preproyecto. ¿Cómo afecta la tecnología al cerebro humano? Puede salir un gran proyecto aquí, un gran proyecto. Bien, después de la asimilación, viene lo que comenta, has modificado, por supuesto, alguna información, pero viene lo que se llama acomodación. Acomodación, ¿no? Entonces, en este tipo de acomodación, como he hecho algunas modificaciones, viene la acomodación, pero también surge la modificación de la propia estructura de la adaptación. Es decir, si por ejemplo en la asimilación, hagamos un ejemplo de un Homo sapiens, en la asimilación ve que su ambiente es muy rudo, un ambiente de frío, viene la acomodación que es precisamente la adaptación, es decir, voy a usar pieles de búfalo, pieles de bisontes, etcétera, no de mamut. Esa es la acomodación que comenta el propio Piaget. Ustedes analicen, ¿realmente nos hemos acomodado a esta realidad o no? Ya después de eso viene lo que les comenté, estructuras innatas, lo toma del concepto de Immanuel Kant. Les voy a explicar rápidamente este concepto de Immanuel Kant. Immanuel Kant habla del concepto a priori y a posteriori. Eso es un punto de vista muy kantiano. ¿Qué significa esto, lo a priori? Lo que sabemos previo al hecho. Lo que sabemos previo al hecho. Por ejemplo, resulta que tú eres profesor y llegan tus estudiantitos y dices, bueno, vamos a analizar el tema de la guerra. El tema, por ejemplo, de la franja de Gaza, o el tema sobre el judaísmo, el tema del islam, de la cúpula de la roca, del muro de los lamentos. Los alumnos, es posible que no hayan escuchado el tema sobre la guerra en sí de ese lugar, pero tienen nociones de lo que es la guerra. Ese es el concepto a priori. Y eso Immanuel Kant dice que es un concepto innato. Es decir, ¿por qué hacemos el bien? ¿Por qué no hacemos el mal? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué hacemos lo correcto? ¿Por qué? Yo lo he reflexionado muchas veces cuando voy al ágora, a la plaza pública. Yo siempre digo, ¿por qué todo sigue en un orden? ¿Por qué no todo se va al caos? ¿Por qué? Ese es el concepto a priori. Es posible que dentro de nuestro aspecto genético humano existe un ser superior, ¿no lo creen? Que nos diga qué debemos de hacer correctamente. Oiga, mi profesor, no me diga eso, no me diga esto. Hoy viernes voy a tener pesadillas. No se trata de eso. Bien, entonces, recuerden la dialéctica de Johann Fichte. Tesis, antítesis, síntesis. Bueno, ya luego lo va a llevar Hegel, el propio Carlos Marx con la dialéctica materialista, pero esa es harina de otro costal. Bien, prosigo. Y también, en efecto, comenta precisamente el propio Piaget en su propia teoría,
cómo ha evolucionado nuestras estructuras mentales, cómo evolución. Lo hemos visto: asimilación, acomodación y reconstrucción. Recuerden que hay cosas que hemos hecho, que les he platicado, que no ha sido de lo mejor posible. Podemos rectificarla. A eso le llamamos libertad. Ya se los he comentado cuando vimos epistemología, bueno, en otra materia, en otro tiempo, en otra luna, ¿no? Les he platicado que los animales no tienen libertad porque ya son. Es decir, no pueden modificar lo que son. Me refiero en el tema accidental. Nosotros sí, tenemos casa, tenemos refugio, tenemos ropa por el frío, etcétera, ¿no? A eso le llamamos reconstrucción, por supuesto. Y Piaget, precisamente para tratar de dar un punto de vista un poco más claro, más edificado, menciona precisamente el tema de cómo se va adquiriendo esta estructura mental. Como saben, el propio Piaget habló diferentes etapas, diferentes estadios, como se le llama, por el cual el niño precisamente va adquiriendo desde el concepto de la parte totalmente que es dependiente de la madre, dependiente totalmente, pero a través de la acción del movimiento, se va dando cuenta de su mundo, un mundo que es, no es igual a él, un mundo totalmente extraño. Claro, ahorita nosotros siendo adultos, dígame, no sé si les ha pasado luego que van caminando y se golpean en una mesa, ¿no? Lamentablemente es doloroso. Y uno dice, esta mesa se me puso en mi camino. Eso es animismo. Eso se toma de la antropología. Hay un libro del propio Jan Frisser que se llama La rama dorada y analiza el tema del animismo. Hay todavía tribus que asocian ¿qué es el animismo? Todo tiene espíritu, todo. Mi celular tiene espíritu, y bueno, me puede atacar, ¿no? Es decir, bueno, el celular también, da mucha información, etcétera. Los árboles, todo, ¿no? Por ahí venía precisamente el tema del totemismo, ¿no? De los tótem, ese tipo de objeto poderoso, ese es el mismo, por supuesto. ¿No? Entonces el niño en esa etapa se va a dar cuenta de que hay objetos que parece que tuvieran vida. Ya luego, en efecto, a lo largo del periodo que dice Piaget, a partir de las operaciones ya precisamente estructuradas, concretas, ya empieza ya el pensamiento lógico, es decir, pues el mundo que he nacido es un mundo ya constituido. Los objetos no tienen espíritu, pero uno puede modificar el objeto. El objeto se utiliza, el sujeto es un fin. Entonces, a partir de eso, dice el propio Piaget, hay un proceso por el cual se va adquiriendo un conocimiento. ¿Cuál es el propósito de psicología de la infancia de Piaget? Que la persona logre su autonomía a través de un pensamiento crítico. Eso es de vital importancia, por supuesto, ¿no? Bueno, actualmente vean los mítines políticos, utilizan un bastón como si fuera magia, eso es animismo, el paso del bastón de mano, no, impresionante realmente. Discúlpeme por ser un poco crítico, pero no me puedo, vivo en el búnker, no salgo, pero hago críticas duras, por supuesto, hago críticas duras. Muy bien, ya para terminar, ilustres, ya no los quiero más aburrir. Hablaba de esquemas, procesos mentales, por supuesto, en este proceso de lo que se trata de buscar una práctica en la acción, por supuesto, y sobre todo siempre tener un proceso reflexivo. El tema, por ejemplo, de la descentración, el concepto de quitar el punto de vista del egocentrismo. Esa es la parte también donde el niño lo va adquiriendo, por supuesto, ya a partir más de los 7 años. ¿Por qué? Porque el niño piensa que lo que afirma él es lo único importante. Pero bueno, uno siendo adulto me parece que cae en este problema, ¿no? En pensar que uno es el importante, no escucha. Esos son los grandes problemas de este tiempo, ¿no? Y claro, tratamos de buscar un pensamiento crítico. Bien, ilustres, hemos llegado ya al final de esta jornada intelectual. Vimos las 3 escuelas del pensamiento. Ustedes darán su punto de vista. ¿Realmente habrá algo en nosotros que no se cura
solamente con decir, sino es importante a través de una hipnosis sacar el ello y curar el ello. ¿Qué opinan ustedes? Increíble, ¿no lo creen? Muy bien, ya lo que es la semana número 3, va a venir lo que es el análisis de caso 2. Recuerden esto, va a ser el trabajo en equipo. En equipo. No, tampoco no se apasionen tanto, vayan organizando, etc. El análisis de caso 2 va a venir algunos tópicos, algunas preguntas, pero ya saben cómo trabajo, cómo trabajamos. Portada, en este caso análisis de caso 2, portada, una introducción, desarrollo, conclusión y una bibliografía complementaria. Si van a ser citados, les pido el APA 7, que se los he comentado, yo creo que han tenido hasta pesadillas con el APA 7. Han tenido a lo mejor pesadilla, una disculpa, pero es la forma de, pues, de recordar muchas veces, por supuesto. Análisis de caso 2. Eso se debe de entregar precisamente, ya tienen el calendario. Es así como se debe de hacer. Contestar preguntas, bien argumentadas, por supuesto. Y también ya en la semana número 3 va a venir el preproyecto. Aquí el preproyecto, en efecto, es que ustedes van a apelar a un proceso de enseñanza y aprendizaje enfocado para mejorar la práctica docente. Aquí ustedes deben de pensar qué temas quieren elegir. A lo mejor puedan elegir el tema de la autoestima docente para la época del COVID-19. Puede ser un gran tema. O pueden analizar también la identidad de la escuela en la práctica docente. Puede ser un gran tema, por supuesto. Esa la pueden ir trabajando. Este preproyecto, ustedes vayan pensando cómo se puede hacer un plan didáctico, pedagógico que pueda mejorar para que el docente pueda hacer bien su acción de enseñar. Eso es lo que se va a hacer precisamente en el tema del preproyecto, que va a llevar su portada, índice, objetivo, introducción, desarrollo, conclusión y una bibliografía complementaria. Eso, por favor, necesito que me entreguen un trabajo de unas 5, 7, claro, si salen muy apasionados, unas 10 cuartillas. Bien, ilustres, ¿algún comentario hasta este momento? Ya para ir terminando. Profe, a mí como que no me queda claro bien lo del preproyecto. Sí. ¿Cuál no te queda claro, ilustre Daniela? O sea, es que ahí en las instrucciones, Ujú. o sea, tengo que hacer una planeación donde involucre los temas que hemos visto en clase, o como No, que no entendí esa sí, parte. sí. No, como tal, no vas a hacer una planeación didáctica, que ya llevamos la materia de planeación didáctica. No, Ajá, simplemente vas a hacer tú una propuesta de cómo mejorar la acción docente desde donde se encuentre el profesor, una investigación tuya, pero que elijas un tema que sea necesario y que se pueda mejorar enfocado en lo que es y lo que hace el profesor, ilustre Daniela. ok, de acuerdo. Y tiene que llevar una introducción, un desarrollo y una conclusión, Eh, ¿correcto? Exactamente, ilustre Daniela. Por ejemplo, si echamos un vistazo, si echamos un poco de dentro de la propia realidad donde estamos, ¿cuál es el padecimiento que vive el profesor? A lo mejor diga, bueno, el profesor no tiene buena capacitación, se está enfrentando en un mundo totalmente cambiante, o no hay precisamente como un proceso de mejora en su dignidad como docente. Pueden trabajar ese punto. Ok, de acuerdo, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Espero bueno, me di a entender, ilustre Daniela, no se vayan a hacer bolas, espero que un servidor se esté dando a entender. Elijan un tema que tenga relevancia y que ustedes digan, bueno, Ok, y claro, ya en el proyecto final va a venir la propuesta de mejora como tal, ¿no? No van a hacer una planeación didáctica, nada de eso, simplemente el plan es eso, el plan de mejora que ustedes van a hacer. Así lo van a presentar. Muy bien, ilustre Daniela, muy bien. Eh, muchas gracias. Estoy para apoyarte. Adelante, ilustre Ercilia, te escuchamos. Profesor, yo creo que en mi caso voy a pensar como en unas 2 o 3 opciones y yo creo que lo voy a contactar de manera por mensaje ya personal
para ver si voy bien, o sea, por ese rumbo más o menos creo que entendí lo que se requiere, pero yo sí necesitaría como que me orientara un poquito más, entonces voy a pensar en esos temas y ya lo contacto, por favor. Claro que sí, Ilustre, estoy para apoyarte. Gracias. Sí, es un gusto. No olviden, Ilustres, elijan un tema. Yo creo que para empezar a trabajar un preproyecto en análisis crítico de la práctica docente, elijan un tema que deban trabajar y puedan llegar a una solución. De eso se trata. Es decir, la materia se trata de que se analice qué está haciendo el profesor en este siglo XXI, cómo lo está haciendo. Y eso es importante analizar. Yo, por ejemplo, yo haría un análisis sobre el tema de las emociones en los docentes. Eso sería un buen tema, ¿no? Ahí pueden meter a Goleman, etcétera, no pueden trabajar ese tema. ¿Por qué razón? Porque ahorita no hemos pasado aún la pandemia en temas de emociones. Hay muchas emociones encontradas, pérdidas, y pues nadie se le ha dado también seguimiento. Ustedes pueden hacer la propuesta de talleres, de cursos, etcétera, ¿no? Dentro de esta propuesta, en este proyecto, y va a ser, yo creo, necesario y muy importante, por supuesto. Muy bien, Ilustres, me dio mucho gusto haber estado el día de hoy. Espero que me puedan acompañar más adelante. Vayan trabajando cualquier cosa, con gusto me escriben y les echo la mano para que entreguen un excelente trabajo. Cuídense mucho, Ilustres. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias, buenas noches. Bye, 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 bye.